Nosotros en la campaña dijimos que íbamos a profundizar los cambios que habíamos iniciado. Y yo creo que esa frase puede resumir lo que lo que vamos a hacer. Este viernes 16 de agosto, el presidente Luis Abinader inicia un nuevo y último periodo presidencial cargado de retos, encabezado por las reformas que el propio mandatario ha prometido, siendo la primera de todas, la constitucional. Desde hace meses el presidente había señalado que los ejes centrales de la reforma serían la independencia del Ministerio Público y poner un candado a la reelección presidencial. Pero otros aspectos también fueron incluidos, como la reducción del número de diputados y la unificación de las elecciones, temas que han despertado el debate. Pero además de las reformas de carácter institucional, también están los retos sociales y económicos, pues a pesar del crecimiento de las últimas décadas, la sociedad dominicana arrastra importantes desigualdades. Con un Congreso a su favor para lograr cambios estructurales en este nuevo periodo, hoy analizamos los retos pendientes que tiene el presidente Abinader para lograr una sociedad más equitativa y una economía más fuerte. Yo me río, señores, porque aquí hay un chisme con uno de nuestros invitados, nuestros colaboradores en el día de hoy, a los que siempre hemos agradecido su presencia. Yo lo único que no me gusta de esta mesa, y no me gusta de muchas mesas de esta noche, María Cela, es que nos faltan más mujeres. Las mujeres somos las conductoras, pero siempre tenemos, la mayoría de las veces cuando tratamos este tipo de temas de tipo político, son hombres. Y nos gustaría, de verdad, poco a poco ir viendo más mujeres que estén dispuestas a venir a estas mesas. Cándido Mercedes, sociólogo, consultor organizacional, conferencista y académico, y un colaborador de esta noche, María Cela. Él es un productor honorífico de nuestro espacio. Gracias por estar con nosotros, Cándido. De verdad, alguien a quien todos respetamos y admiramos muchísimo. Antonio Siriaco, doctor en Economía, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenido nuevamente. Guido Gómez Mazara, abogado y dirigente del PRM, alguien a quien todo el mundo admira, realmente. Una mente brillante, como solemos decir. Gustavo Sánchez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana por el Distrito Nacional en la circunscripción número 3 y vocero en la Cámara de Diputados. Bienvenido, Gustavo, gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Y por qué tenemos un diputado también en esta mesa cuando vamos a analizar los retos que tiene este gobierno o este próximo cuatrenio del gobierno de Luis Abinader? Porque nos sorprendió en la reforma, en la primera de las reformas que van a someter al Congreso, un punto que no se había tratado anteriormente. Cuando se hablaba de la reforma constitucional, se hablaba del Ministerio Público, de la Procuraduría, de una serie de temas, pero nunca se tocaba algo que en la sociedad civil siempre se ha mencionado. ¿Qué pasa con este exceso de diputados que tenemos en el Congreso Nacional? Y el día anterior a él haberlo anunciado oficialmente, vimos un canal de WhatsApp que inaugura la presidencia, donde consulta una especie de referendo interesante sobre todos los puntos. Y el punto de si se debe reducir la cantidad de diputados tuvo una puntuación altísima 98. entre todas las personas consultadas. Y siempre ha sido así. Entonces, a mí me gustaría saber, a ustedes, ¿qué les parece? Estamos hablando, vamos a decirlo como es, para que quede claro, y vamos a empezar por ahí. La reforma constitucional con la reducción de los diputados implica bajar de 190 a 137, de 178 a 110 en las circunscripciones, 20 los nacionales, ahí se aumentan los diputados nacionales, de 5, ¿verdad? Aumenta 15. De 5 a 20 y 7 los del exterior. Aparte de unificar las elecciones, pero ese es otro tema. Hablando de los diputados. Comenzamos por mí. Los diputados, Claro. díganos. Sí, correctamente. Siento que la intención del presidente de la República para referirse al tema de la reducción de diputados, únicamente diputados, se corresponde más con una idea popular, populista, pudiéramos decir,
Porque el pueblo, si tú le dices, quiero Congreso, el pueblo dice, no quiero Congreso. Sin embargo, el Congreso es el contrapeso que permite que libertades públicas y derechos fundamentales se vayan aumentando. Si sobre los 190 parece ser que quien decidió reducir el número 190 a 137, inicialmente te puedo decir que el número de diputados debe ser par, para cuando la mitad más uno sea exactamente poder llevar que sea uno el que se amplíe. Pero independientemente de los O sea, 190, impar, quieres decir. claro, 137 es un número impar. 137 es impar. Impar, correcto. Entonces, ¿de dónde sacaron el 137? Por ahí comenzamos. No, son 137. Sí, correcto. Y 137 es un número impar. Cuando tú sumas la mitad más uno, te das cuenta exactamente que tendría que sumar 2 para poder tener mayoría. Bueno, nunca puede ser la mitad, nunca puede ser 0.5. Pero sobre esa base, el criterio de disminuir la cantidad de diputados se quiere traducir en un término económico. Yo pudiera decir que los gastos de un periodo de 4 años para 53 diputados andan por 890 millones de pesos en los 4 años. 890 millones de pesos es tanto que, por ejemplo, yo pudiera decir, vamos a reducir la publicidad, que son 7.000 millones al año, 7.000 millones al año, multiplícalo por 4, son 28.000 millones de pesos que están gastando en publicidad, por ejemplo. En un cuatrenio. En un cuatrenio. Y en 53 diputados se estarían gastando 890 millones. En los 4 años. En los 4 años. Fácil, multiplicado. El sociólogo hizo un cálculo. A ver. No, esto no es meramente presión cuantitativa. Son 1.200 millones. Pero supóngase que eso no es nada. Aunque yo aprendí de Pepín Corripio, que decía, cuida los cheles que los pesos se cuidan solos. Bueno. En un país pobre y vulnerable, el Tremendo 67% de la población dominicana es pobre y vulnerable. Fíjese que el ingreso per cápita de República Dominicana, economista, ronda los $11.300, pero ese promedio solamente llega al 33% de la población dominicana. ¿Te oye? Entonces, el problema de disminuir es que República Dominicana tiene la tasa más alta de diputados, de congresistas, con respeto. Puedo confrontar tu idea, por ejemplo. En Estados Unidos, tú dices, bueno, son 453 los asambleístas. Sin embargo, cada estado tiene diputados estatales. Tiene congresos estatales en México, en Estados Unidos, en todas partes. Aquí hay, pero ahí son 300 millones de congresos habitantes. estatales. No, Estados Unidos tiene 300 millones. Así, Espérese. cuando tú me lo comparas No, así, no es así, no. me está cometiendo un error básico. Con respeto, mire, República Dominicana tiene 48.442 kilómetros cuadrados. Claro. Un municipio de Brasil o de Argentina. Entonces, ya tenemos todos los datos que te dicen. Pero Los honorable congresistas Cándido, de República ¿y Dominicana... cuántos generales tenemos? En 48 Pues eso está mal. Si Entonces, tenemos 3.000, también está mal. comencemos por ahí. Pero o sea, espérese. entonces comencemos también No por es ahí. por ahí. Es desde el punto de vista social, para mí, desde el punto de vista sociológico y antropológico. Vamos Le voy a a demostrar. ¿Vamos a hacerlo ¿Por qué la unicameral? ¿Por qué claro, debe ser eso. ¿Por qué unicameral? ¿Por qué disminuirlo? Miren, hace 40 años que usted no había nacido, República Dominicana, ¿quiénes eran los que más influían en la sociedad dominicana? Los maestros y los sacerdotes. Hoy en día son ustedes, pero no a merced a lo que se llama el nuevo liderazgo. El nuevo liderazgo no es líder solamente, es la capacidad que tenga de articulación. Esa propuesta está tan difícil de aceptar, tan Pero difícil, espérese. que todavía elimina a los diputados de provincia, porque dice que se va a elegir 110 diputados por circunscripciones. Y hay provincias que no tienen No, no es así, circunscripciones. es que usted no ha Hay hecho la 11 tarea. No, hay 11, claro que sí. Sería bueno, Claro bueno que sí. explicar Hay 11 cómo se provincias haría esa de 2 reducción, o sea, de diputados. dónde es que se van a quitar, los yo diputados que se van a eliminar. decir algo ¿De aquí. dónde? Que no Déjeme soy- terminar. ¿De con- dónde se va a Pero- quitar? No, mire. Y 20 diputados, perdón, 20 diputados nacionales, cuando la concepción básica era diputados nacionales para los partidos emergentes que no tienen representación en el Congreso. Ahora no, ahora se lo quieren dar a los papis, a los científicos, a los sociólogos, darle 20 diputados nacionales a los sociólogos que van a ser electos por votación general. Yo lo diría perfecto, Mira. vamos a elegirlo por Hay que disminuirlo porque la partitocracia dominicana lo que está generando es una verdadera plutocracia, donde ustedes, su representación con la ciudadanía, no está a merced a la articulación de ideas y programas, no está bien sino al articulada dinero.
La propuesta no está bien articulada porque desconoce Lo exactamente que la Diana idiosincrasia del Congreso. No lo está. No, está bien, está bien. No lo está. Perdón. Pero eso no es lo fundamental, escúcheme. no lo es. Que ella se fue a las ramas, eso se puede negociar. Que yo me fui a las ramas. Déjeme Sí, decirle espérese, algo. las ramas. Ya, No lo Gustavo. está. En un minuto nomás. Sí, sí, sí. Mire, este país necesita reforma. Sí, pero estamos tocando Entonces- los diputados. entonces, Vamos a tocar las otras ahorita. La de los diputados. Sí, Es esa es una necesario ramita. disminuirla. Lo ideal, pero vamos a coger un pelliquito, lo ideal es que sea unicameral. Como era antes. Exacto. Este no es un Estado federal, este es un país chiquito. Con Pero- 110 pero diputados está bien. Yo Sí, recuerdo en un debate que tuve que siempre se asociaba un Congreso unicameral con dictaduras Sí, y con gobierno autoritario. sí. Ojo con eso. Ahora, ¿qué yo creo? Y la idea de todo esto es, si en el territorio de 48.000 kilómetros cuadrados, la dimensión del sector público, incluyendo el Congreso, incluyendo los ministerios, incluyendo las provincias, incluyendo los municipios, si realmente eso aplica para un territorio tan pequeño. Porque, por ejemplo, ¿cuántas regiones tiene Rusia, que es el país más grande en extensión? No llega No. a 25. Menos. que no. ¿Cuántas regiones tiene China? Y así Y sucesivamente. así sucede. ¿Cuánto tiene Brasil? Entonces, yo creo que nosotros en ese sentido hemos caído en una trampa. Y entonces, en tiempos de reforma, Gustavo, yo creo que tenemos que ver, como dicen, el bosque Macro. macro. Ayer yo estaba viendo a un economista peruano que él estaba criticando porque en Perú se iba a crear un nuevo ministerio y habían 20 ministerios. Nosotros tenemos ¿cuánto? 23. 23. Entonces, yo creo que todo eso obedece también a esa visión de reforma, y eso a todos nos ocupa, de cómo se mejora la calidad del gasto. Hay que verlo así, en Porque esa para dinámica. la reforma fiscal hay Claro. que mejorar la No, calidad claro, del hay que gasto. mejorar la calidad Eso del es gasto. fundamental. La calidad del gasto que tiene que ver con ¿Entiendes? 131 millones, Oh. 131 mil millones adicionales en gasto corriente. Pero eso que tú has dicho. por 131 mil ejemplo, pero millones. hay que verlo. Está mal. Gasto Gustavo, corriente, Gustavo. solamente estos 4 años No, de Gustavo, aumento. Gustavo, pero está bien, perfecto. Tú puedes decir, mira, se está gastando mucho en publicidad. Eso hay que verlo también. También. Porque no, Pero vamos a constitucionalizarlo. no. O sea, lo que quiero decir es que nosotros tenemos que ver el bosque y no podemos entonces apuntalar a una persona o a un grupo, sino Pero es una donde hay visión macro. oportunidades Pero de Es mejora. una Claro. visión macro del país Pero, que María queremos, Estela, del país que queremos. La Constitución establece 190 diputados fijos hasta el año 4000. O sea, establece año qué? hasta que Dios quiera, o sea, establece un Hasta el número año. fijo en el tiempo de 190 diputados. Ya hay 190 curules, hay 190 oficinas, se gastan lo que tú Pero dices, todo mil eso se puede. millones de pesos. Todo ¿Cuál Pero eso es lo que se quiere Y cambiar. justamente entonces ahí, si ¿Cuál esa es la es- cuál propuesta, es el problema? la Constitución establece 190, pero de acuerdo a la repartición, a la densidad de la Ya eso es circunscripción, fijo. No se- pregunta, no varía. ¿cómo se va a lograr la reducción de manera efectiva Los científicos para que que lo digan. sea equitativa? A Cándido que lo diga que Eso está contemplado en la ley. Primero, no lo dice. Escuchar a Guido, Está quiero contemplado, no lo escuchar a dice. Guido Ya, Gómez un minuto. Mazara, por No lo favor. dice. ¿qué Un se dice? momentito para... No lo Que para- dice 178 diputados, ¿verdad? A nivel nacional. Ajá. Ahora bien, dice que en cada provincia debe haber un mínimo de 2. No lo dice la ley, no, Sí, lo dice, lo la, dice la Constitución. La Constitución, pero Sí. la ley que introduce Luis no establece eso. Dice que 110 diputados serán electos por circunscripciones No. y Pedernales no tiene No, circunscripción. ¿qué se hace? Mire, No, tan pero sencillo como es. plantéelo. Se divide los 10 millones 700. Pero plantéelo. Momento, Gustavo, momento, No, Gustavo, no, momento. no, Entre Gustavo. 110. Vamos a darle espacio a Guido que no No habla. la ha leído. Primero, buenas noches y gracias Buenas por la noches. invitación. No. Quiero como reconducir el espíritu de la discusión Claro, civilizada, porque la pasión nos exalta, ¿no? Y hay que Sí, estar un poco tranquilo. En esa dirección yo quiero hacer la siguiente acotación. Lo que hay en el país a partir del próximo 16 de agosto es un esfuerzo de reformas, hablo en plural, que tiene la intención inicial de colocar en el riel los aspectos constitucionales, pero es un pliego de esfuerzo tendente a establecer normas que ajusten el país al siglo XXI. Porque hay un innegable nivel de obsolescencia entre la estructura jurídica del país y las aspiraciones que tenemos como ciudadanos. Nosotros queremos un país, pero tenemos otro. Frente a eso, el primer punto de partida es el tema de lo constitucional. Y yo tengo una amistad con Gustavo y yo pienso que hay mucha gente que ha hecho una contribución significativa desde el Congreso y otras instancias del país.
pero yo debo de admitir que esta es una democracia que es cara e ineficiente. Esa es la verdad. Frente a eso, tenemos una persona que reflexiona sobre los temas económicos del país, y yo quisiera que en el marco de nuestra discusión hagamos una combinación de los elementos perturbadores del modelo y también un aspecto de finanzas públicas. Porque cuando lleguemos al tema de la reforma fiscal, que nos va a impactar a todos, hay un componente de un 4% de déficit, que eso más o menos son 255 mil millones de pesos, y yo quisiera ver a una clase política, comenzando por el gobierno, que dé manifestaciones de sacrificio frente a una tendencia histórica en la sociedad de que las reformas llegan y siempre fuñen a lo de siempre. Exacto. Entonces, por lo que veo y lo que me hace pensar todo esto que estamos hablando, es que esa parte, esos puntos que él agregó de la reducción de los diputados y de la unificación de las elecciones, basados precisamente, entre otros temas, en los económicos, es porque por ahí viene la otra reforma, que es la madre de todas las reformas. Entonces, esa otra que quedó pendiente del primer cuatrenio necesita ver eso que acaba de decir Guido por parte del gobierno. Vamos a seguir con este tema, las demás reformas y el tema económico, el país que queremos en estos 4 años y que esperamos que empiece su transformación hacia ese camino en los próximos 4 años. Ya volvemos. El país que queremos, las reformas que hay que hacer para lograr los cambios que se quieren lograr para llevar a República Dominicana al siglo XXI. Estamos hablando de la primera de las reformas que ustedes saben que son varias y que la más importante quizás es la reforma fiscal y la que más trabajo va a dar. Pero para eso el presidente ha decidido que primero es la constitucional, y dentro de esos puntos tocados en esa reforma está uno que nos sorprendió a todos, y estamos para aquellos que no sintonizaron desde el principio, y es la reducción de la Cámara de Diputados. Y estaba Gustavo Sánchez objetando la propuesta del presidente Luis Abinader. Y mi pregunta es, después de todos esos argumentos, el resto de diputados, ¿cuál es el consenso dentro de los 197 que son ustedes? Lamentablemente, María Cela, el presidente, cuando se refirió a esta reforma, dijo que sus diputados de su partido no tenían derecho a presentar propuesta contraria. Una clara intervención del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. O sea, en el contrapoder. Claro, claro. Entonces, primeramente siento que fue un desliz de él, quizá no lo quiso decir de esa manera, pero Gustavo, prácticamente un incidente. ¿Alguien dijo mi Congreso? ¿Alguna vez? Puede ser, sí. Puede ser, pero que alguien hizo mal. No, porque dijo mi Congreso no era Luis. No, pero alguien que haya hecho algo mal en el pasado. No, es que 2 errores no dan una razón. A repetirlo. 2 errores no dan una razón. Claro, entonces, eso por ahí. Entonces, sobre la base, yo, que pudiera decir que soy carpintero en la Cámara de Diputados, carpintero, me muevo en todas las áreas, te puedo confesar que casi todo, por no decir la totalidad, de todos los diputados están dispuestos a decidir en contra. Si ellos están dispuestos a clavarse un cuchillo y decir, vamos a darle 20 diputados nacionales a los blanquitos, a los sociólogos, a los intelectuales. A los blanquitos, y los sociólogos. Pero ¿de Claro. dónde tú te sacas eso? ¿Qué te han hecho los ¿A quién le dan? fue? ¿A quién le dan las diputaciones nacionales? Todos los partidos. ¿A la cúpula? A la cúpula se la dan. No se lo dan a uno de Villajuana. Un diputado nacional que no gasta un chele, que no se arriesga su vida, que simplemente va a opinar. Que no Quiero arriesga decir algo. Ahora, hay algo Oh, importante. y los diputados no arriesgamos la vida. Esa Cuando queja, metemos pero, Capotillo. Marcela, esa queja de Gustavo es una expresión de lo que viene en una reforma fiscal. Se ha tocado el tema de los diputados, pero después vienen los empresarios. Después, incluso en el mismo sector público se ha hablado de fusionar algunos ministerios. Sí. Entonces, eso que decía Guido, de que se está lanzando y se ha comenzado por la Cámara de Diputados, se está buscando una legitimidad ante la población dominicana. Porque ¿qué ocurre cuando tú le pides a la población dominicana en una reforma fiscal que te pague más impuestos? La respuesta es, pero ¿y qué se hace con el gasto?
Aquí tradicionalmente lo que se ha hecho, incluso la reforma del 92, fue una reforma tributaria. Que exacto. Tributaria. Administrativa, ¿eh? Administrativa. Administrativa. Y no se ha tocado todavía la parte del gasto público. Correcto. Y yo creo que, Gustavo, Pero tú lo estamos- estás sintiendo como diputado. Y quizá hay otros diputados que se van a expresar como tú. Pero también mañana son los empresarios. Sí. Porque hay que tocar el tema de ¿Cuán las importante exenciones es? fiscales. Cuán importante es que dentro de esta reforma ¿Tú el entiendes? pueblo vea que el mismo gobierno, que ustedes son mayoría en la Cámara de Diputados, aprueba reducirse ellos su cantidad, Sus el gasto, privilegios. por ende, del mismo Bueno, Estado. el Y problema la es que- fusión de las El problema que hay que de las colocar, elecciones también. como elemento de debate es que la sociedad dominicana siempre ha percibido a exponentes de la clase política en el régimen de los privilegios. Claro. Y el resto de la sociedad padeciéndolo. Entonces, una reforma con esta característica tiene que generar en la clase política señales de sacrificio. Sí. Correcto. De ambos lados. Yo, por ejemplo, tengo vocación por las finanzas públicas. Claro. Frente a un economista. Claro. Te hago este ejercicio para que la gente lo recuerde, mi querido Gustavo. Cuando tú sumas 9 que se gastaron, hablo de 9.000 millones, Sí, sí. ¿verdad? Sí, sí. Que se gastaron en las elecciones, Claro, sí, así mismo. y 5.000 a los partidos, tú estás llegando a 14. Hablo de 14.000 millones de pesos. Y vuelvo al argumento. Esta es una democracia cara e ineficiente. En ese mismo orden. Si se unifican las elecciones, se gasta No, menos. no, si se unifican las elecciones, estamos ahorrando más de 3.000 millones de pesos. Correcto. Sí. Entonces, frente a una sociedad que requiere un déficit que equivale a 255.000 millones de pesos, vamos a comenzar por ahí. Reitero, el principal sacrificio tenemos que dar como señal desde el gobierno, mi partido. Ahora, yo quiero colocar sobre la mesa, decirle a la sociedad dominicana que los legisladores tienen 2 exoneraciones ilimitadas cuando se le pide sacrificio a la sociedad. Claro. Óyete, o sea, es que si yo soy diputado y represento la demarcación tuya, caramba, los barrios populares, aquí hay diputados. Sería igual que decirle que el superintendente de banco gana 1.100.000 pesos. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha cambiado? Una situación como esa, tú dices, ¿Cuánto han cambiado pero, las Gustavo, provincias? es que ¿Cuánto se han seguir- desarrollado las provincias con los barrilitos y los cofrecitos? ¿Cuánto ha cambiado? Eso no ha tenido un impacto positivo ¿qué en la impacto transformación ha de la tenido? sociedad. Además, Yo hice hay el servicio ejercicio. público Yo hice el que debe ejercicio. suplir eso. Yo hice el ejercicio. Cándido tiene esos números. A Siriaco lo hizo. 270 millones anuales significa el Fondo de Gestión Social del Senado. Barrilito. Barrilito. El barrilito. Hicimos el estudio. No hay ningún indicador social y económico en las 31 provincias del Distrito Nacional donde la pobreza, la desigualdad, la salud haya mejorado como consecuencia del barrilito. Además, eso desde el punto de vista de la legitimidad, no tiene legitimidad. Esta no es la Segundo, función, no es ético, Tampoco. porque ese no es una función, no es un rol del Congreso, el clientelismo. Claro. No. Y además ayuda a los que están a dar, lo dan como si fueran de... Cándido. Y eso le permite a ellos. Cándido, tú has estudiado exactamente el nivel de apoyo económico que se le da a los legisladores, por ejemplo, en España, en Francia, en Estados Unidos. pero, a Te ver. pregunto yo, si antes de criticar lo que nosotros hacemos, tú has ido a los países desarrollados para ver exactamente cuál es el comportamiento de gasto de un Congreso. No, pero en España Si tú no lo, es has- así. si tú lo Siriaco. has dicho, o sea, yo sé porque yo lo he estudiado. O sea, allá te dan, por ejemplo, X cantidad de euros por kilómetro, por ejemplo, de distancia, te lo dan allá. Y yo estoy de acuerdo. Vamos a eliminar las exoneraciones y vamos a darle un bono vehicular. Pues eso lo dan en todas partes y eliminamos las exoneraciones. Pero para decir las cosas con propiedad, comparar los demás países. Sí, pero En Costa estamos Rica no hablando lo hacen, de en Panamá no lo hacen. territorios. México no lo Vamos hace. a compararnos con los países de la región. Claro, con los países de la región. No Con hay la ningún país que dé pequeña. 2 exoneraciones en 4 años. No, vamos, yo estoy de acuerdo. Vamos a eliminar- Ok, Pero Antonio. yo digo Di que son Yo ilimitadas. digo que este Ilimitada. Pero Y es la que- es que venden. una- Mira. Es ilegal porque la venden antes de... Pero Esa expresión. da igual que se le da subsidio a las empresas de transporte. Que se le dice, el galón de gasoil, yo te lo voy a rebajar 30 pesos y te Es que son te muchos da los 30. mucho. Es que no Pero debería déjame ser ni decirte- una Vamos a escuchar sola. al- No porque yo debería, creo- no debería ser ni Espérense que una. yo quiero decir algo. Si no digo eso, me voy a morir. No, no, a lo no, que yo dígalo, viví. dígalo. Mira, El dedo mío se va a quedar No, así. espérese. Hacia allá. Como lo están viendo ahí. entonces. el elemento fundamental de la reforma constitucional no es tanto si se disminuye eso o no. El elemento fundamental con el que yo estoy de acuerdo son 2. El candado, que es risible,
porque en una sociedad de mediana intensidad democrática Candado. no hay que poner todos esos candados, pero aquí sí. ¿Por qué? Porque aquí hay lo que se llama una adicción al poder, el paroxismo. ¿Y cuál es el Entonces, candado? escúcheme, espérese, ¿Cuál es? ustedes hablan de que hay candado. ¿Pero cuál es el candado? Espérese, ¿La reforma? el candado de la reforma, mírenlo ahí. ¿Pero cuál es? Hay candado, Para las pero relaciones. oigan, del 94 hasta hoy se han hecho 4 reformas. Y todo ha sido para prolongar los mandatos y para poderse reelegir. La del 10. En el 2012, El 10 no. Danilo Medina estaba prohibido. Y la crisis interna del partido político en el poder Estaba inhabilitado. estaba inhabilitado. En Juan Dolio decidieron que hay reforma. Y con las 2 terceras partes reformaron la Constitución. Señores, miren qué pasa. Y él es que es economista. ¿Datos mata, economista? Relato. Relato. Mato. ¿Qué ha demostrado los hechos? El factor empírico. Que han reformado la Constitución No, y en el 4 2000, veces en los Marcela. últimos En el 30 años. 2016. Marcela, Entonces, yo espérese. quiero que él me diga cuáles son los candados de la propuesta. Perdón. La candado de la propuesta son los Mira, siguientes. dímelo. Número 1. Ajá. Número 1. Ponerle un transitorio donde el presidente actual, que se va a juramentar el 16 de agosto, Es que no no puede ir establece, en el artículo No. 124 de la Constitución establece que el presidente son 2 periodos y nunca... Pero lo establece, El pero candado. Danilo Medina lo Pero cambió. está- Lo iba a no, cambiar. Con esto que... No, no lo pueda cambiar, eso. él. Claro, Acuérdese ahí no hay que, candado. mire, sí. Que se le Ahí no hay quite la candado. idea Un candado. a la gente. Espera, Ahí no hay el candado. otro candado es, Ahí no hay candado. dice, Sí. Ahí no hay van a candado. poner un artículo, 278, que dice lo siguiente. No podrá reformarse la Constitución ningún presidente para aprovecharse. ¿Eso no está en la propuesta? Sí, eso Sí, está. sí, sí, Está, sí, está. sí, sí. Bueno, lo vi. Es bajo un fundamento que nadie puede legislar para su propio Para país. su- propio- Claro, Está en la sí, Constitución. Exactamente. Perdón, y no dice, y tampoco es su perjuicio. Ok. Sí. Pero Yo quiero mira, escuchar a Antonio aquí hay un Siriaco, al tema economista. que se ha hablado sobre las reformas. Y hemos comenzado con la reforma constitucional, que tiene un componente económico Ujú. en su expresión de unificación de las elecciones y también en la reducción de los diputados. Exacto. Ahí generalmente puede haber una oportunidad de ahorro casi de 4.000 millones. Millones. Es cierto. Es mucho. Tú puedes decir, mira, en términos políticos, la unificación de las elecciones puede Ese tema ser lo un podemos retroceso o no, pero está Eso bien. no podemos discutir. Es la claro, unificación pero lo en podemos- términos, yo creo que la señal que se está enviando es precisamente buscando una legitimidad, comenzando precisamente por un poder público que ha habido muchas críticas por parte de la sociedad, y eso hay que reconocerlo, Gustavo, al margen de todo. Yo creo que la clase política, al margen de todo, también ha generado cierto nivel de estabilidad en la República Dominicana. Y eso ha sido bueno para la democracia, porque si tú te comparas cómo está Venezuela, cómo está Perú, Haití. cómo está Claro. Haití, y eso le ha permitido a la economía dominicana durante mucho tiempo recibir ingresos extranjeros, inversión en turismo, y eso es bueno. O sea, no estamos diciendo que la labor que han hecho los políticos, los diputados, los senadores es mala. No. Ahora hay que hacer un sacrificio. Si este país quiere... Que no es sacrificio, yo no lo veo No, como no, está sacrificio. bien, Ya, como pero si sacrificio. este país Pero- quiere mejorar y sobrepasar un límite que ya tiene, nosotros hemos logrado, somos la 7ª economía de América Latina y del Caribe, Pero- perdón, La primera perdón, del Caribe. y la primera del Caribe, pero hay que hacer reformas. Pero Eso Y no- la reforma fiscal es aquella que le va a permitir al Estado Dominicano tener recursos suficientes. Mira, ¿tú sabes Pero cuánto- justamente, perdón, Sí. Siriaco, buscando esa legitimidad, esas muestras de sacrificio para luego hacer esa reforma fiscal, ¿no debería el presidente Abinader decirle también a sus senadores que renuncien al barrilito y a Claro, sus legisladores, claro, a sus claro que diputados sí. Pero lo que dijimos, renuncien claro, a la de lo que se exoneración? trata. O sea, Yo lo dije. pedírselo, Claro. que el presidente le diga a todos los senadores se del bloque trata. del PRM van a renunciar en masa al barrilito. de eso se Correcto. trata. Y debe ser Eso así. por ahí, Y debe yo ser así. creo- Comience por ahí. Claro. Miren, y- comiencen... Mi criterio, más allá del concepto de reforma, aquí hay un convencimiento de que los actores políticos se les tiene que dar señales de sacrificio. Claro. Y el barrilito Eso es fundamental. O sea, es pero el Guido, punto de el partida de un sacrificio- que altísimo más que sacrificio- sacrificio Guido. es modernidad, es entender. No, pero tú sabes por qué, Guido, de Maricela, porque al sacrificio final de la todo el poder del Estado, Sí, pero al no fin- solamente el Sí, no, legislativo. es un sacrificio de todos. De de todo. todo. Hablo en plural, de sacrificio al todos. Congreso. De todos. Y es que legitima incluyendo el todo lo que estamos viendo. empresariado. Claro. Pero sí. mira, óyete, Estaba Al cuando- Congreso, a Oye, los diputados. Vamos a sacrificar a los diputados. Gustavo, Y vamos, lo que pasa es que el Espérate. punto Es de que para que el partida- presidente pueda tener calidad moral para hablarle al pueblo, a los empresarios, tiene que empezar por la casa. Pero Pero en la casa del presidente, no es el Congreso.
No, la casa es... La casa del presidente del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo? Pero no el Congreso. Estamos de acuerdo. Pero Al menos que no es un partido único, que haya que votar obligado por lo que él manda. Ok. Rescatando, porque quisimos abordar los dos puntos que se nos habían quedado en la mesa claro, anterior, sí, claro. y está la unificación de las elecciones, la propuesta. Ya hablamos de lo que representa económicamente. Claro, claro. Ahora bien, desde el punto de vista del sistema de partidos, de la calidad de democracia, quisiera escuchar su opinión y también la queja que se ha hecho popular de que la popularidad de un presidente podría incidir en arrastre en el voto en la parte municipal. ¿Realmente esto incide o no? Porque con 2 meses de diferencia uno pensaría que no. ¿Qué piensan ustedes? Los hechos han demostrado. Se hizo elecciones en el 2002. Hipólito Mejía era el presidente. Incidió de manera significativa en las elecciones municipales y congresionales. En el 2006, Leonel Fernández era el presidente de la República. Incidió de manera extraordinaria para que el PLD fuera mayoría. A partir del 2006, el PLD comenzó a ser mayoría. Lo que quiere decir que cada 2 años las elecciones, el Poder Ejecutivo incide, arrastra a lo municipal. Por lo tanto, eso queda fuera, porque los hechos han demostrado que sí hay arrastre. Así es. Luego, si tú la tienes con 3 meses como ahora, 3 meses. ahí hay un problema de complejidad muy grande. Claro. ¿Cuál? Tú tienes que la Junta Central Electoral tiene que hacer elecciones primarias para los partidos políticos, porque tiene que organizarlo, porque son bebés. Hay que cuidarlos, no tienen democracia interna ellos. Entonces la Junta tiene que Pregúntame a mí. organizar la primaria. Exacto. Organizar la primaria. Y ahí mismo en febrero hay elecciones. Entonces hay la presión de que María Cela ganó claro. por un Sí, punto y tú claro. no quieres. Entonces Y eso ahí- va al Tribunal Superior Electoral y ahí está se la va. presión. Está la presión. ¿Ves? Entonces, un Pero- país pobre y vulnerable Tú tienes posición, déjame decir la mía. tiene elecciones en mayo. Elecciones en mayo generales. Cándido, esa es tu posición. Hay que unificarla. La posición tuya. Hay que unificarla. La otra posición, que es la otra campana, en democracia tú tienes mínimamente que oírla. Claro. Mínimamente que oírla. Claro. Entonces tú me dices a mí, ¿cuál es la propuesta de nosotros? Bueno, el PLD no ha llegado a la propuesta general que se va a presentar. Yo estoy hablando por el consenso que hay. Nosotros estamos en desacuerdo correctamente que las elecciones estén diferidas 3 veces. Febrero y mayo, completamente... Es lo mismo. No hay forma No hay diferencia. de tú No, no. distanciarte. Las elecciones unificadas, presidenciales, municipales y congresuales, ¿qué trae como consecuencia? Tú tienes que elegir 5 niveles de elección. Presidente, senador, alcalde, diputado y regidor. Regidores. Todos para contarlo el mismo día, en el mismo lugar. Bien, ¿cuál ha sido el histórico de todo esto? Viejo. Perdón. Un paréntesis, Con la eso es para propuesta- 2032. la propuesta Pero que me parece que es establece- mucho, que debería ser la 28, propuesta porque no veo la establece diferencia. que se mantiene el mismo nivel de voto preferencial. Cuando tú cuentas la boleta presidenciales, senatoriales y las uninominales, que te va el voto preferencial de diputados, que una demarcación puede tener 7, y de regidores, que una demarcación puede tener 17, ¿cuándo va a terminar de contar eso? De manera manual. Vamos a automatizar el conteo. Gustavo, ¿qué edad tiene usted, Gustavo? ¡Oh! Pero todas las elecciones en el pasado espérese. estaban No, unificadas. Gustavo, ¿Cuántos años eso tiene es él? para el 2032. 32. Pero Número debería 1. ser para el Número 22. 2. No veo Para la ese tiempo la tecnología tendrá un avance Pero tú tan estás adivinando, extraordinario. Cándido. No, Ok. no adivinando, ¿Cuál no. es la tecnología? Ahí tenemos la inteligencia artificial ya, y la robótica y Bien. todo. Que está Ok. aquí, Que ¿verdad? está aquí. Bien, bien. Está contradiciendo la teoría de yo no José quiero- María Gómez, yo no del quiero nivel de, que se de nos darle agote el capital tiempo. político a la elección nivel municipal. No quiero que se nos agote- no. Eugenio María de Hostos concebía que los gobiernos locales se diferenciaban de los presidenciales en la posibilidad de ascender de manera individual. Yo no quiero que se nos agote Dale, el pero- tiempo. No quiero que se nos agote el tiempo sin que hablemos de algo que es sumamente importante para todos nosotros. Sí, Decía Cándido, somos la 7ª economía de la región, la más grande del Caribe. El ingreso per cápita de los dominicanos es de ¿cuánto supuestamente? 11.312. ¿Y a cuánta gente le toca 11 Al mil dólares? 33%, Ok, Gustavo y no Amado. todo el mundo, en ningún país del mundo la repartición es así, porque no todo el mundo tiene la preparación, la educación, pero para tener mejor educación, para tener mejores oportunidades de trabajo, Mejor inversión en para salud. que la gente pueda tener todo lo que Que necesita esta gente está invirtiendo para poder 1.9 competir en salud. Del uno PIB, con del PIB, otros, del PIB. definitivamente necesita tener mejores Lo más ingresos. bajito de América Latina. Vamos a hablar de la parte económica, vamos a hacer una pausa, pero es muy importante que toquemos este tema porque la desigualdad sigue siendo un factor que nos arrastra al siglo XIX, ni siquiera al XX.
O sea, lo que vimos el domingo, por ejemplo, con el ayuntamiento, lo que vemos cada vez que salimos a los barrios es lo que nos está llevando, a lo que nos está manteniendo anclados al pasado. Se quiere un país de siglo XXI, una economía de siglo XXI, entonces vamos a ver los cambios que se necesitan. No podemos depender del turismo 100%, no podemos depender de las remesas, ni de las zonas francas, porque todo eso cambia. Ya lo vimos en el 2019, ya lo vimos con el COVID-19. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer este gobierno para que en estos 4 años este país despegue y realmente se reduzca la desigualdad cuando regresemos de la pausa? Bueno, esta es una mesa que ha sido muy intensa desde el principio, pero es importante. Estamos hablando de los retos que enfrenta el gobierno de Luis Abinader en este próximo cuatrenio. Y la parte económica es fundamental. Estamos pagando cuánto de deuda, qué es lo que tiene que hacerse. Vamos a hablar con el economista. Tú lo miras, porque él es el economista. Ah, no, perdón. Yo dije que me iba a robar 30 segundos. La desigualdad, ¿verdad? Claro. Adelante. Mire. Antonio, tenemos un gran desafío. La sociedad dominicana, supóngase que en los últimos 60 años le ha ido bien. Vamos a aplaudirnos todos. Ok. Paz política. El país de América Latina que más estabilidad política tiene. Y una paz social aparente. Eso insisto. No una paz social como Uruguay, como Chile, como Costa Rica, que se llama paz social estructural. ¿Qué ocurre? Que República Dominicana tiene el 1% de la población dominicana más rica. Tiene el 37% de toda la riqueza. Este país necesita en estos 4 años reforma profunda y una política más agresiva en términos de la redistribución de la riqueza. Este país no puede seguir con un 1%, 1.9% de inversión en salud. No. La más baja. Mientras en América Latina el promedio está en 6.2. Aquí tengo 1.9. Entonces, necesitamos la reforma y necesitamos decirles a esos empresarios, miren, ustedes son la clase dominante, ustedes son los dueños del capital y del mercado. Ahora bien, ustedes no pueden seguir con una evasión de 43% del ITEVI y de 60% del impuesto sobre las rentas. 62. Cuando en América Latina está en 21. Pero recuérdale también, vamos a caer. Recuérdale también que si hay una reducción en materia del ITEVI solo del 20% de lo que se evade, no necesitamos reforma. No necesitamos. Claro. Ya, dígale cómo no. Pero hay algo muy importante, Cándido. Este país, la evasión representa prácticamente el 5% del Producto Interno. Del PIB. Estamos hablando de casi 500.000 millones de pesos. Solamente combatiendo la evasión, claro, se lleva tiempo, tú vas disminuyendo el déficit. Pero Guido hablaba sobre el tema de los gastos tributarios. Los gastos tributarios están estimados para este año en 340.000 millones de pesos. Ya solamente con eso, tú eliminas, obviamente, el déficit del sector público. Entonces, en una semanal le preguntan al presidente sobre el tema del primer nivel de atención primaria. ¿Y qué dijo el presidente? Bueno, para completar eso se necesitan 20.000 millones de pesos, que no lo tiene el Estado. Pero también el presidente... Y es fundamental eso para la cohesión social y para disminuir la desigualdad social. Pero no solamente eso, Gustavo, y Cándido, y Guido. El presidente habló y dijo que él iba a disminuir la pobreza absoluta en la República Dominicana. Y aquí hay alrededor de casi 2 millones de pobres, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho. Y eso, para tú llevar a esas personas que están en pobreza absoluta y llevarlo a sacarlo de la pobreza, por lo menos darle un nivel de ingreso per cápita que lo saque de la pobreza. Eso se requiere casi 19.000 millones de pesos. ¿Y dónde está el dinero? Por eso es que la reforma fiscal es fundamental, pero también la reforma a la seguridad social. La laboral, fundamental. Y laboral, fundamental. Porque la reforma, Gustavo, y la reforma a la seguridad social, que es otra gran reforma que va a traer también dificultades, que también hay componente de evasión, tiene un componente de pensión y tiene un componente de salud. Yo te agregaría, Maricela, que la evasión fiscal y los subsidios
hacen no necesaria una reforma fiscal. Bueno, pero para eliminarla, para eliminar todo eso, va a afectar intereses. ¿Sabes cuánto le da el sector eléctrico? 110 Se mil. necesita Claro, el año una pasado el reforma. sector eléctrico 75 mil millones. Este año 110 mil millones. Ese Oye, es otro tema. Las transferencias Claro, representan 1.5 del PIB. del PIB y ya. Una locura. Pero yo quiero hacer una reflexión como un actor político. Mi partido ganó las elecciones y yo creo que también todo este proceso implica asumir la mayoría con la dosis de humildad suficiente para que nadie entienda que vamos a atropellarlo. El disenso es fundamental. Eso equilibra el modelo democrático dominicano. Porque al final de la jornada, cualquier tipo de reforma no se detiene en los aspectos partidarios. Aquí hay que construir un proyecto de nación porque el modelo democrático dominicano necesita ser replanteado. Correcto. Y yo le pido a la gente que más allá de las pasiones partidarias, pensemos en el proyecto de país, que es lo determinante y que nosotros asumamos como una regla que hay que ceder, porque de lo contrario es evidente que estamos frente a la posibilidad de que si el modelo democrático solo se reduce a elecciones cada 4 años y no mejora sustancialmente el nivel de vida de la gente, no califica profundamente la inversión en el sector salud, no mejoramos en educación, no garantizamos la seguridad ciudadana. Llega un Chávez un día de estos. No, eso se Un llama Maduro. eso se llama establecer la base de un posible vengador social. Y eso sí Un es terrible populista. para la democracia dominicana. Claro. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo en esa dirección. Y yo le pido a mis compañeros de partido, en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, que seamos capaces de construir una mayoría seduciendo y respetando al que no coincide con nosotros. Porque al final de la jornada, eso es lo importante de la Qué democracia. bonitas tus palabras. Ido, mira, Qué bonitas tus palabras. Un Ido, aplauso pero- para esas palabras. Y lo digo un poco sarcásticamente. Sí, Diana se ríe. Maricela, Sí, mira. son muy bonitas y es lo que yo quisiera escuchar y es lo que todos quisiéramos ver entre ustedes. Pero yo lo que veo es que aquí es a la garata con puño y si el país se mantiene así, en ese nivel, nos conviene a todos nosotros. Nos conviene porque vamos a sacar mejores tajadas. pero Mira, oye yo esto, pienso oye que esto. hay una lectura- Pero déjame decir algo. Escucha, Brevemente, brevemente. No, espérese, no le voy a dar brevemente. Bueno. Voy a aplicar Ah, Villamar. pero al pobre Antonio tú lo tienes. Juro, mire. déjalo que él diga No, hay algo algo y breve. después tú Mire, cierras. aquí, si no hay reforma en los próximos años, República Dominicana va a entrar en un proceso de erosión democrática muy grande. Pero oye esto, mira, recientemente la BBC de Londres, o la BBC Mundo, escribió un artículo, ¿por qué un país como la República Dominicana, con alto nivel de crecimiento en los últimos 50 años, Así es. todavía la gente sigue Así es. migrando? Eso realmente nos tiene que llamar a nosotros a la reflexión, de que hay una falencia en el modelo económico. Exacto. Y necesitamos, ustedes hablan del entonces, modelo mejorar el económico modelo. mucho, y es verdad, y de la redistribución de la Claro. riqueza, y es verdad. Pero hasta que tú no tengas a una población educada que pueda aspirar a más, porque una cosa es lo fundamental, lo que se debe satisfacer, lo que una persona con su trabajo humilde, como decía yo anteriormente, no sé si fue en la pausa, debe tener cubierto, la salud, la educación, la alimentación, etcétera. Pero para tú poder aspirar a empujar un país es todos juntos. Claro. No es con una cantidad de gente a la que hay que estar alimentando con ayudas sociales, con subsidios, porque no tienen capacidad para más nada que hacer lo básico. Y para eso la educación es fundamental. Pero por Y eso- no hemos dado pie con bola con la educación en este país. Por eso es que tenemos que hacer como un pie en el camino y decir, Gustavo, necesitamos un nuevo contrato social Sí. Sí, sí. en el que nos pongamos de acuerdo. ¿Qué país queremos? Y el Congreso es fundamental en Y el eso. Congreso. Ah, es fundamental. Claro. Sí, Gustavo. pero no. Fundamental no significa 200. No, sí. 22. Ojo, porque ¿Él cree que no? era eliminar el Congreso. No, no. Nadie ha Gustavo, dicho no. eso. No, Pero vamos a comparar. para nada. Pero mira, Gustavo. República Dominicana, oye, qué contraste. Siendo la 7ª economía de América Latina, que hemos avanzado significativamente. Oye, en el 2020, el Producto Bruto Interno cayó a 79.000 y hoy estamos hablando de 123.000 millones de dólares. O sea, que como quiera, es una economía Pero tan resiliente que No hay mira que como... tú, no hay que tú, Cándido. La reforma constitucional va a prevalecer la legalidad o la legitimidad. O sea, tienen votos para aprobarla. Las dos cosas. Tienen votos para aprobar como vino. Ahora bien, quiere oír la sociedad y a los partidos No, políticos. porque mira qué pasa. Esa reforma va a generar lo que se Bueno. llama el elemento de legitimidad, la confianza. Para ¿Cuál el es, resto. cuál es uno de los problemas? ¿Quién da la legitimidad al Congreso? Espérate. ¿Quién la Ok. da? Espérate. No vamos a terminar como ¿Cuál es el- empezamos. no, No vamos cuál a es el terminar elemento? como Pero también la empezamos. sociedad. Perdón. ¿Cuál es el elemento de América Latina? Me queda un minuto. Un minuto. El elemento más dañino de América Latina, la crisis de confianza.
Mientras en Europa la confianza es 69 de confianza y 30 de pero en confianza. Europa, tú sabes. Espera, pero tú te en vas América comparando con Latina. España ahorita. Mi amor, mira, Gustavo, tenemos- en República Dominicana la crisis de confianza es tan grande que de cada 100 nada más hay 10 que tienen confianza. Comparo con con Guatemala. Bueno, Entonces, Al final. Palabras debe ser una finales, reforma Guido. De todos. Así es. Ahí está bien. exacto. Para todos. Me Porque si gustó- no, me gustó eso. eso implica Como- Y atropellar. señores, tenemos, Como diría Iván tenemos que Rodríguez, aprovechar. donde hay que pellizcarlo a todos. Tenemos que todos recibamos aprovechar, pollitos. tenemos que aprovechar que hay un presidente que no tiene interés en seguir, que le va a dejar el espacio a todos ustedes, al PLD, a los nuevos que vengan del PRM, a los otros de la Fuerza del Pueblo. Guido, Él no Guido. tiene interés en hacer competencia con nadie. Vamos a aprovechar esto que él está haciendo o que intenta hacer por el bien del país. Y yo quiero aprovechar este momento de despedida del programa para entregar este regalo a un colaborador de este programa que durante muchos años me ha reclamado esto y yo Eso. creo que se lo merecía. Yo decía, como ya eso no se usa, pero bueno, voy a tener que buscar porque yo no tengo chequera. Esta noche María se le otorga un pago simbólico a Cándido Mercedes por su invaluable colaboración en nuestro programa de televisión. Un peso oro de los bien, de antes muy bien, para muy don bien. Cándido. Gracias, Cándido. Pero oiga eso, oiga eso. Gracias, Guido. Ah, ya entendí lo del vino. Gracias, Son Gustavo. privilegios Pero, irritantes oye, que hay aquí. Mira, oye bien, Cándido, es un peso oro. El oro vale mucho y constituye ya un elemento importante de la reserva del banco, de los bancos centrales. Él es parte de nuestra ahí está, reserva ahí está. como país. Que no es Gracias. un peso dólar, sino un Gracias peso hora. Gracias a a todos ustedes, a ustedes. ustedes, de verdad, y a ustedes sobre todo allá en casa. ¿Cuál es el país que queremos? Vamos a pensar y vamos a apoyar todo lo que nos mueva hacia esa posición que nos merecemos como dominicanos. Gracias, buenas noches. Hasta mañana. Gracias a todos ustedes. Gracias.